primero agradeceros que estéis aquí, agradeceros la oportunidad que me da tanto los CADE, ¿no? como SECOT, compartir con vosotros un poco de mi experiencia. Y a vosotros, pues nada, preguntaros si sois emprendedores o estáis asesorando a emprendedores, decidme qué tipo de negocio estáis metidos o suelen llegar. Si podéis escribirlo en el chat, me va a ayudar luego si puedo personalizar con algún ejemplo concreto, pues sería genial. Vale, Academia Online de Inglés, genial. Ahí tiene mucho enfoque la parte de comunidad. Siempre digo que lo que más motiva para hacer algo es el amor y el odio. Por ejemplo, yo hablo tres idiomas, bueno, dos más o menos decentemente bien, español e inglés, y el polaco. Y el polaco lo aprendí porque mi mujer es polaca y como quise enamorarla, pues fíjate qué reto. Me podía haber tocado algo un poco más fácil, pero bueno, una empresa inmobiliaria, genial. Vale, bueno, mientras vais escribiendo, control de plagas, eso es comunidad, pero entre los propios bichitos, entre los propios insectos, ¿no? Más que... Vale, simplemente quería comentar que posiblemente Community Manager sea una de las profesiones más denostadas de todas. Siempre está el típico cliché de dárselo al cuñado o al primo y que la gestione. Y al final es muy posible que sea el primer punto de contacto que va a tener un cliente con todos nosotros, ¿no? Con la empresa. Em, para el que no es zapatero, hacer un zapato puede parecerle algo complejo, incluso algo mágico en algún punto, ¿no? Pero aquí es igual, en todas las profesiones tienen su complejidad, ¿no? Y la parte de la gestión de redes sociales, si cabe, más todavía porque tratas con personas, con algoritmos y con muchas variables, ¿no? Para mí un community manager bueno merece toda mi admiración como un buen comercial o un buen profesional del marketing. O sea, son personas que mueven la aguja. Eh, y sobre todo que tratan de hacer una de las cosas más difíciles para el ser humano y más importante para el negocio, que es eh, construir confianza, porque entre otras cosas es muy fácil de perder, ¿no? Em, Ahora, bueno, nada, ya ha comentado Sonia, no me voy a entretener mucho. Eh, Más o menos ya ha comentado quién soy. Simplemente, bueno, tenéis aquí mi LinkedIn, encantado de conectar con los que queráis y si tenéis alguna duda de luego qué vamos a hablar, pues sin problema, ¿no? Lo conversamos. Hoy no voy a hablaros sobre hashtag, sobre... em, no sé, una gestión de redes sociales al uso. Más bien quiero haceros ver el mapa de cómo funcionan en 2026 las redes sociales y qué tenéis que hacer, qué tenéis que cambiar para ganar. Así que empezamos, ¿vale? Mira, un negocio interesante, María Inmaculada, ¿no? Dedicado a la comunidad de dueños de perros, de la perspectiva de perro como miembro de familia. Súper interesante. Bueno, el problema. Empezamos con una pregunta, la pregunta más incómoda que puedo hacer a cualquier empresa sobre sus redes sociales, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que publicaste algo y que llegó un cliente potencial? No hace falta que respondáis, solo pensarlo, ¿no? Y si la respuesta os genera cierta incomodidad, pues hoy el webinar lo vais a aprovechar bastante, porque es complicado. Al final, las redes sociales quizás no es el punto en el que os llegan, o sea, se puede hacer labores comerciales 100%, ¿no? Y realmente este es el problema, ¿no? Y tiene un nombre técnico. La gente va publicando, pero publica para el vacío. Y no es culpa vuestra. Es que el juego, todos los algoritmos cambiaron entre el 2024 y 2025 y nadie avisó y la mayoría no lo sabe, ¿no? Hoy vamos a intentar ver cómo funciona esta parte, ¿no? El problema aquí no es el esfuerzo. Esto quiero que quede claro. O sea, no es, no sé, como un entrenamiento físico que te levantas todos los días, entrenas y los resultados llegan. Aquí tú puedes esforzarte mucho y publicar, crear contenido, invertir tiempo, buscar fotos, escribir textos, poner los mejores hashtags y tal, programar publicaciones a las 9 de la mañana, que es la hora que alguien dijo que era la mejor hora, y el resultado no llega. Em, y es que mucha gente me pregunta, oye, ¿qué tengo que publicar para que funcione? Y esa pregunta tiene un problema de base,
porque antes de publicar hay que hacerse una pregunta un poco más profunda, porque la pregunta no es si estáis publicando de forma correcta, la pregunta es ¿para qué algoritmo estáis publicando? Hay 8 plataformas aquí en pantalla, cada uno tiene un algoritmo diferente, con reglas diferentes, con métricas diferentes, audiencia diferente, y lo que funciona en LinkedIn puede destruir el alcance en Instagram. Lo que Instagram premia, quizá en Facebook lo ignore un poco, ahora están como más alineadas porque eh, tienen la misma matriz, pero seguro que lo que hacía en 2022, 2023, en cualquiera de ellas, ahora es muy posible que te penalice. Y vamos a intentar ver de algunas de estas redes, pues, cómo es la actualización a 2026, ¿no? Eh, sí que me gustaría, si podéis escribir también, o sea, dentro de lo que cabe, podéis parar o preguntar o levantar la mano cuando os apetezca, aunque tendremos un espacio al final de la charla para esto. Pero sí que me gustaría que interactuase un poquito por el chat, porque me ayuda a mí a tener feedback, ¿vale? La siguiente pregunta que os hago, además de los negocios que habéis creado, es pues en qué red a nivel de profesional estáis, ¿no? Si podéis escribir en el chat, pues estaría genial, ¿no? Mientras yo voy avanzando, ¿vale? El gran cambio. Lo primero es entender qué cambió y cuándo. Pues antes del 2024 era muy fácil hacer crecer un perfil de LinkedIn, por ejemplo. Eh, Tú tenías seguidores, publicabas, te veían, era predecible, era lineal, pero ese modelo ha muerto. Ese modelo ya no existe. En 2025 desapareció. Eh, era simple, el feed funcionaba cronológicamente, veía lo más nuevo lo primero, y ahora el algoritmo ha cambiado mucho. Decide a quién mostrar el contenido, independientemente de cuándo lo publiques incluso. El 60% del feed que ve cualquier usuario viene de cuentas que no sigue. Y el feed ya no funciona como el correo, no funciona como Amazon o como Netflix. O sea, funciona como, más bien como el algoritmo de Amazon o de Netflix de las recomendaciones, ¿no? Que en función de lo que ves te recomienda contenido similar. Si publica algo mediocre y no llega ni a tus seguidores, eh, pues no le va a dar difusión. O tus seguidores no interactúan, no le va a dar difusión. Y si publicas algo bueno, pues puede que llegue a gente que nunca te ha visto, ¿no? Y son cosas radicalmente opuestas. Hay 3 cosas radicalmente opuestas a lo que había antes, ¿vale? Em, Estas 3 consecuencias son, lo primero, la competencia global. Ya no compites por la atención de tus seguidores, compites con todo el contenido de tu categoría en todo el mundo y en tiempo real. Si tienes una empresa de control de plaga o de formación o de lo que sea, tu competencia en LinkedIn no es la asesoría o la empresa de control de la calle de al lado o de Jaén, es cualquier empresa que publique sobre ese contenido bien en español. Con lo cual se hace más difícil el competir, ¿no? La segunda son las señales nuevas, ¿no? Las métricas que utiliza el algoritmo para medir la calidad han cambiado, ¿no? Los likes ya no son la señal más relevante. Y esto es algo que hace 2 años era lo que todo el mundo medía. De hecho, me encuentro con muchísimas empresas que en su panel de métrica de control tienen puesto, pues, ¿cuántos likes hemos conseguido esta semana? Y esto ya, pues, no tiene tanto sentido porque no es tan relevante, ¿no? La tercera, y esta es la que más me gusta porque me da cierta esperanza, es la invisibilidad activa. Si el contenido que tú generas no da señales claras de calidad, el algoritmo no es que te penalice, simplemente que no te encuentre y no te da difusión. Y eso tiene remedio. El remedio no es gastar más en publicidad, sino publicar de otra manera. Ahora vamos a ver un par de redes cómo trabaja así, ¿vale? Eh, ¿Alguna duda sobre esta parte? Bueno, avanzamos. Veo que muchos estáis en Instagram, Facebook, algunos en TikTok también. Me resulta curioso que no trabajé o nadie trabaje LinkedIn por ahora.
Porque a nivel profesional depende por ejemplo, Elena, formaciones tecnológicas. Em, Me parece que la red más fácil donde podrías filtrar quiénes son tus potenciales clientes sería LinkedIn. Em, Así que imagino que ahí sí que estás. Exacto. Vale. Bueno, Instagram. Eh, es la red donde más empresas suelen tener presencia y donde más tiempo se pierde también. Porque, de hecho, tanto Facebook como Instagram están siendo ahora multadas o penalizadas por algo que veíamos desde hace mucho tiempo los que nos dedicamos un poco al growth hacking y tenemos conocimientos de behavioral design. No está hecha para ayudarte, sino para entretenerte o para captar tu atención. Entonces, tiene unos patrones a veces ocultos, a veces no tanto, que lo que hacen es crear adicción. Funcionan igual que adicción. De hecho, tienen expertos en adicción para aprender cómo crearla en su uso. Por eso yo no tengo, o sea, tenía Instagram de hace tiempo o sea, no la tengo instalada en el móvil y accedo cuando me acuerdo y porque la necesito para revisar algún negocio. Pero si no cambia el algoritmo, yo intento, o sea, ojalá mis hijos nunca se hagan un perfil de Instagram. Pero bueno, dicho esto, a nivel de negocio, pues como hay mucha gente, sí que tiene sentido que estemos, ¿no? Eh, en enero del 2026, Adam Mosseri, el CEO de Instagram, publicó algo que cambió, pues eso, las reglas del juego. Y dijo que la autenticidad es lo que se ha vuelto infinitamente reproducible. Y sobre todo en una era donde la IA domina casi todo el contenido que se genera. La inteligencia artificial permite crear contenido que parece espontáneo, parece incluso imperfecto, que imita los errores humanos, parece hecho con el móvil. Y cuando la espontaneidad es falsificable, el algoritmo tiene que buscar otras señales. ¿Y cuáles son esas señales? Pues el 65% de la retención de un vídeo depende de lo que pasa en los primeros 2 segundos. Instagram no mide si alguien vio tu vídeo, mide cuánto tiempo vio en proporción a la duración total. De esta forma, 30 segundos de un reel de 90 segundos pesa más que ver completo uno de 5 segundos, porque el porcentaje de retención es mayor. Lo que significa que el gancho de tu vídeo o de tus publicaciones es casi más importante que el propio contenido del vídeo. Y el gancho tiene que estar en los primeros 2 segundos, sin excepción. Pensadlo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una red como Instagram? Que estés todo el rato con el dedo haciendo scroll. Entonces, ¿qué premia? Pues el contenido que hace que la gente pare el pulgar. Por eso es importante que captes la atención en... Ah, mira. Captes la atención en los primeros segundos, ¿no? Eh, Bueno, un ejemplo de gancho malo y gancho bueno, pues podrías decir, en este vídeo os voy a contar 3 cosas sobre no sé qué, no sé cuánto. Eso quizás no tiene mucho enganche. eh, y por el otro lado podríais decir, oye, hice esto y perdí 3 clientes en una semana. Eso es un gancho que capta un poco más la atención, ¿no? La diferencia está también un poco en quién habla primero, tú o el espectador, ¿no? Em, Luego, la segunda de las 3 que habíamos hablado es que Instagram lo que premia ya no es el like, el engagement eh, bueno, la conexión, participación, que tiene más peso ahora mismo, ¿no? Y de mayor a menor, aquí están las 4 cosas que, que Instagram tiene en cuenta para hacer algo viral, ¿no? Que la gente lo comparta por mensaje directo. Es decir, yo veo algo que me gusta y se lo comparto a alguien porque lo veo interesante. Que lo guarde, que lo comente, que lo guarde para ver luego, lo que sea, porque considera Instagram que lo has guardado porque es valioso. Que lo comentes y no comentar como genial, ok o pulgar para arriba, sino comentario un poco más elaborado. Eh, y por último, el like. Fijaos que el like es lo que menos impacto tiene y es lo que se suele medir siempre, ¿no? En 2026 te diría que vale casi nada, es un clic pasivo. Y lo que el algoritmo valora es lo que requiere esfuerzo del usuario.
Guardar algo lo tiene porque quieres volver a verlo. Mandárselo a alguien lo tiene porque crees que le va a ayudar. Y esto cambia completamente el tipo de contenido que debéis crear y cómo tenéis que crearlo. Em, Dejad de buscar contenido que gusta y buscad contenido que se pueda guardar o compartir, o que las personas que os siguen lo compartirían, ¿vale? Eh, Otra pregunta. Eh, Cuando publicas algo, esto es un test que te puedes hacer. ¿Alguien realmente lo compartiría a un amigo diciendo, oye, tienes que ver esto? O se lo guardaría para luego? Si la respuesta es que no, pues el algoritmo tampoco lo va a amplificar. Haciendo esto, se reduce un 80% seguro si pasáis ese test a la programación de contenido que tengáis hecha para este mes. Porque es que al final el algoritmo aprende este comportamiento. Y si nadie comparte tu contenido o interpreta que no tiene suficiente valor para mostrárselo al siguiente y te lo corta. Ese es el filtro que siguen los mensajes directos. Es el más simple, el más efectivo y el que yo estoy intentando implementar ahora para evaluar el contenido antes de publicarlo. Todavía estoy publicando contenido que tenía programado desde hace tiempo sin tener en cuenta estos valores, pero es el filtro que estoy haciendo yo hoy en día para mis perfiles. Em, Luego, algunas cosas que os pueden ayudar es el modelo 70-30 y os pueden enseñar un poco qué publicar, ¿no? El modelo que mejor está funcionando en Instagram ahora mismo es este, ¿no? El 70% de contenido de proceso, o sea, pues qué pasa detrás de las cámaras, cómo tomáis decisiones, problemas reales, cosas que resolvéis grabado con el móvil, reels de 30 60 segundos, 45. Eso el algoritmo lo percibe como auténtico porque lo es. O sea, intentad lo típico que se dice de mejor hecho que perfecto, pues aquí te diría que no hagas las cosas perfectas, porque si no es muy fácil que entienda que no es espontáneo, que no es auténtico y que no viralice. Luego el 30% es pues mostrar un poco eso, el showcase que se llama, ¿no? Lo que tienes, o sea, lo que venden, ¿no? Fotografía de producto profesional, las campañas, carruseles para fidelizar a los que ya os siguen. Este 30% convierte si y solo si el 70% anterior ya ha ganado la confianza de los clientes. Em, vale, y a nivel de SEO, algo que muy poca gente sabe es que em, los textos de Instagram están indexados en Google desde el 2000, final del 2024. Esto significa que Instagram ya no es solo una plataforma de contenido visual, también es SEO. El SEO es el posicionamiento. Son eh, las respuestas que dan buscadores desde ChatGPT a Perplexity, Google o el que uséis. em, pues esas respuestas leen de las palabras clave que trabajáis en el SEO, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si tengo una clínica de servicio veterinario o una comunidad de servicio veterinario, em, debo buscar qué están preguntando esos posibles potenciales clientes y crear contenido que dé respuesta a eso, ¿no? Y no solo creo contenido en mi blog, creo contenido en mis redes sociales porque indexa, ¿no? Entonces, la palabra clave principal va en las primeras dos líneas del caption, se llama, del texto que generan, ¿no? Para esa publicación. En la bio, igual, tratarlo como una mini página orientada a SEO con los términos exactos de vuestro nicho. Y sobre los hashtags, pues, si queréis poner máximo tres, desde luego poner más de 5 yo no lo haría porque penaliza el alcance y tampoco hay estudios muy contradictorios de si el hashtag ayuda o no. O sea, porque era algo que se usaba hace un par de años y era como imprescindible y tampoco está resultando muy útil, así que tampoco lo están favoreciendo, ¿no? Y sé que puede sonar contraintuitivo, pero los datos son los datos. O sea, hay que fiarse de buscar, de hacer un buen estudio de palabras clave y en función de eso orientar todos los perfiles de las redes sociales. ¿Vale?
Bueno, esto sobre Instagram. Ahora vamos a adentrarnos en Facebook, ¿no? Que es, para mí es el eterno moribundo que no acaba de morirse. Siempre están que si otras redes por encima, que si ya no se usa para negocios. eh, y cada año escucho que Facebook ha muerto, pero cada año sigue siendo la red social con más usuarios activos del planeta, con más de 3.000 millones de personas. Y lo que sí que ha muerto en Facebook es el alcance orgánico de las páginas. No es que esté moribundo, es que ha muerto. Pero tanto en Facebook como en LinkedIn, y ahora lo veremos, ¿no? En 2012, cuando publicabas en tu página de empresa, llegabas eh, al 16% de tus seguidores. Y eso ha bajado drásticamente en 2026. Para que os hagáis una idea, si tenéis 1.000 seguidores en vuestra página de empresa y publicáis algo, lo ven entre 10 y 20 personas, con suerte. ¿Merece la pena? Pues quizás no mucho, ¿no? Yo no apostaría por una página de empresa como mi canal principal en Facebook, porque estáis trabajando prácticamente para nadie, ¿no? Em, ¿Cuál es la excepción en este sentido? Los grupos. Al final, y no es porque yo me dedique a las comunidades, pero es algo que me lo refuerza más. Lo que están potenciando casi todas las redes sociales y muchas de las grandes empresas de Estados Unidos son el desarrollo de comunidades, el unir eh, clientes con un interés común, con un para qué. Y bueno, y ese objetivo, ese interés, pues trabajarlo a través de una comunidad, ¿no? De crear comunidad a través de ese interés que lo una y que resuelva las cosas y a partir de ahí, pues ir trabajando, ¿no? Em, Dejadme un segundito, que tengo vale, perfecto, nada, ya está. Entonces, la estrategia la estrategia en los grupos de Facebook está clara porque tienen 2 y 3 veces más alcance que las páginas. Eh, de hecho, tienen 3 veces más interacción que los grupos, o sea, los grupos de nicho definidos, ¿no? O sea, perdón, las páginas de empresa hemos dicho que apenas tienen interacción y los grupos de nicho, los grupos que se crean en torno a un interés concreto, tienen hasta 3 veces más de interacción. Eh, Incluso puede llegar a superar el 40% del engagement adicional eh, cuando se hace un contenido práctico, ¿no? Tiene el doble de comentarios en post, sobre todo cuando hace encuestas y cosas así, ¿no? La estrategia en 2026 de Facebook es clara, ¿no? La página es vuestra tarjeta de presentación y debe estar, pero el grupo es vuestra comunidad. Es donde la gente participa, pregunta, interactúa, donde la página es donde os encuentran por primera vez. Y si no tenéis un grupo en Facebook para vuestro sector o vuestra comunidad de clientes, tenéis un activo sin explotar. Pero bueno, podéis haceros fuerte en otras comunidades que ya haya existentes donde estén vuestros clientes potenciales, ¿no? Eh, un segundito, perdona, que están llamando a la puerta, abro y bueno, un segundo. Disculpad. La comunidad es la palabra clave en la gestión de redes sociales en 2026. Es el objetivo final. Da igual la red, el canal, la estrategia de comunicación. Lo importante es crear comunidad en torno al problema que resolvemos. Pueden ser clientes potenciales, pueden ser gente, pueden ser expertos. Lo que tenéis que haceros fuerte, y esto ya es un consejo más a nivel de estrategia de negocio, es en el problema en concreto, ¿no? Y recoger a la gente que tiene el mismo problema aportándole soluciones. Ahí es donde luego la monetización de esos clientes que recogéis, pues son formas de trabajar la comunidad para monetizarla, ¿no? Para eso hay que saber un poco diseñarlas, crearlas, lanzarlas para activarlas, gestionarlas, cómo se dinamizan, cómo se moderan y escalarlas. Em, pero bueno, de eso es otro tema, ¿no? Sobre todo, si alguien tiene un negocio local o un servicio profesional, los grupos de Facebook es especialmente relevante, ¿no? Porque referidos de un sector concreto o de una ubicación concreta suelen ser más valiosos que 10.000 seguidores de una página que no conoces de ningún sitio, ¿no? Bueno, eso sí que lo sabréis.
Em, el motor que utiliza Facebook desde hace unos años es Andrómeda. Es el sistema de IA que Meta usa para decidir qué contenido mostrar y a quién. Y analiza tres señales. El del time, que es cuánto tiempo se detiene alguien en vuestro post antes de pasar al siguiente. El sentimiento, el tono emocional de los comentarios que genera vuestro contenido. Y la intención, ¿no? Si alguien busca vuestra marca o vuestro nombre después de haberos visto. Fijaos que tres cosas, y si queréis comentarme si las conocíais o no, qué tres claves tan importantes que no se tienen en cuenta a la hora de diseñar contenido, ¿no? Em, y ahora, pues bueno, pues la creatividad que se utiliza es clave, ¿no? Cada palabra de vuestro perfil actúa como un filtro que selecciona o excluye audiencias. Si publicáis contenido genérico, no llegáis a nada en concreto. Si publicáis contenido específico y útil para un perfil concreto, el algoritmo lo llevará exactamente a esos perfiles. Da igual que sean muy de nicho. Si vuestro cliente es muy de nicho, pues no tenéis que hablar de muebles en general, sino de sillas para personas altas, yo qué sé. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? Eh, y lo bueno es que no tenéis que pagar para segmentar, lo tenéis que hacer escribiendo, ¿no? ¿Tenemos aquí alguna pregunta? Buenos días, Rubén. ¿Qué viene a utilizar agrupación en relación a nuestro posible negocio? Saber qué interesa a las personas realizar encuesta por ti. Pues mira, precisamente una de las mejores formas de construir una comunidad o daros a conocer es, o sea, yo lo uso mucho con los negocios que asesoro, es crear estudios que te posicionen como una autoridad, eh, que te posicionen como una autoridad y que te den y que arroje información clave gracias a esos estudios, ¿no? Yo suelo hacer pues muchas encuestas por dos motivos. Primero, porque me arrojan información valiosa sobre un problema concreto que quiero resolver o mi empresa resuelve, o sobre los potenciales clientes. Y segundo, pues estoy adquiriendo datos de esos potenciales clientes para cuando tenga desarrollado esa comunidad o ese producto o ese servicio, poder contactar con ellos y decirle, oye, en base a la información que me habéis dado, muchas gracias, tal, pues hemos diseñado esto, ¿qué te parece, no? Entonces, Alberto, totalmente a favor, ¿vale? De hacer este tipo de encuestas. Em, a ti. Vale, creo que de aquí nada más. Vamos con LinkedIn, ¿vale? LinkedIn es la red que yo uso más y a nivel profesional, sobre todo porque me permite hacer unos filtros muy interesantes, ¿no? Si ofrezco un tipo de producto o servicio concreto, ¿no? Y es la que más ha cambiado en el último año. Es un poco locura intentar estar al día con todos los cambios que hace LinkedIn en su algoritmo. Durante unos años funcionaba, tú tenías una red, como os comentaba antes, ¿no? Publicabas, tu red lo ve, alguno interactúa y el alcance iba creciendo. Y eso ya no funciona así. Ahora cuesta muchísimo conseguir viralizar un post, ¿no? Para que hagáis una idea, yo en 2026 a lo mejor he conseguido viralizar un par de posts, pero que es que es una regla. Ahora analizaremos el por qué, incluso en mi perfil, por qué me pasa eso, ¿no? Em, En 2025, LinkedIn implementó ese nuevo algoritmo que se llama 360 Brew, que tiene 150.000 millones de parámetros. De ahí a la dificultad de jugar con él, ¿no? Tiene su propio modelo de lenguaje, con lo cual el resultado que ha generado es que antes el 60% de tu alcance iba a las conexiones directas y ahora el 60% va a clusters, a segmentos de interés, grupos de personas que están agrupadas por intereses y expertise y que no tienen ni por qué seguirte, con lo cual el alcance de media ha bajado como casi un 50%, ¿no? Pero, y esto es lo que importa, la calidad del engagement se mantuvo igual o incluso mejoró, porque claro, le está llegando el contenido a gente que sí que tiene ese problema. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que si tu contenido es relevante para tu nicho, pues llegas más lejos que antes. Si no lo es, no llegas a nadie. Lo cual es muy importante eh, trabajar el perfil de LinkedIn para un nicho concreto. Em, el concepto de este algoritmo es el... A ver, cómo, o sea, para traducirlo sería la puntuación.
como experto de conocimiento. En los que, o sea, lo llaman ellos como DNA, ¿no? LinkedIn analiza tres señales para calcular en qué área sois un referente según vuestro perfil, ¿no? Lo que dice vuestro headline, lo que dice vuestro acerca de y vuestra experiencia. Eh, o sea, perdona, primero vuestro perfil, que son esas tres cosas, ¿no? Lo que dice vuestro headline, vuestro acerca de y vuestra experiencia. Con lo cual, ya tenéis tres puntos que debéis tocar, como hemos dicho, con las palabras clave y muy orientado al nicho. El segundo es vuestro contenido, los posts, los artículos, los comentarios que publicáis. Y el tercero es vuestro comportamiento, con qué contenido interactuáis, ¿no? Em, Analizando mi perfil, que ya ahora lo veremos, yo tengo el perfil bastante optimizado para el nicho al que quiero dedicarme. El problema es que como he cambiado de varias empresas antes de tener mi agencia, ha variado en ese sentido y no tengo tanta trayectoria de tantos años con el perfil de ahora, puesto que es una disciplina también que hasta hace poco no se prestó atención a las comunidades como palanca de crecimiento para las empresas, ¿no? Eh, Luego el contenido, pues sí que intento cuidar todos los posts, artículos y comentarios que publicamos, o sea, tanto mío como de mi empresa. Aunque con la empresa, ya os digo, que lo que hacemos es replicar, es tener el perfil profesional, decente, bien cuidado y compartimos, ahora veremos por qué, lo que hacemos los founders o el equipo. Y luego, pues el comportamiento, qué tipo de contenido, con qué tipo de contenido interactuáis. Pues cada vez lo estoy cuidando un poco más, pero todavía me dejo mucho llevar por cosas que no son siempre de, de mi nicho, ¿no? O sea, cosas, no sé, a lo mejor causas sociales o cosas así que me mueven, pues las comparto, ¿no? Y eso, aunque yo piense que estoy haciendo bien, seguramente está haciendo bien, pero para bien social, por ejemplo, si comparto a alguien que está buscando trabajo o lo que sea, a la hora de mi algoritmo, pues me penaliza, ¿no? Pero bueno, tampoco es un mal que acepto. Em, ¿Qué significa esto? Si las tres señales las tenéis alineadas en un mismo tema, vuestras impresiones orgánicas suben un 40%. Eh, si vuestro perfil dice que sois expertos pues no sé, en inmobiliaria o formación tecnológica, eh, y publicáis sobre ese contenido, comentáis contenido de ese nicho y el algoritmo os posiciona como referente en ese nicho, os va a mostrar personas que tienen como interés aprender o desarrollar la finanza o mejorar las finanzas. Perdón. Si vuestro perfil dice que os dedicáis a eso, pero publicáis de todo, de cualquier cosa, el algoritmo no sabe quién sois. Y entonces no os muestra a nadie. Ante la duda, pues seguramente penalice la difusión. Nicho claro, contenido coherente, comportamiento alineado. Esos tres factores son vuestro DNA para triunfar con el algoritmo, con el nuevo algoritmo LinkedIn. Em, si dejas, o sea, hay un perfil, perdón, hay una forma de aprovechar el perfil personal que multiplica por 10 el alcance. El perfil de un fundador de una empresa o de un empleado tiene 10 veces más alcance que el perfil de la empresa. Las páginas de empresa representan el 5% de lo que ves en el feed de una red social y las personas es realmente el 95%. Es el activo más valioso que tiene, o sea, el activo más valioso que tiene vuestra empresa en LinkedIn no es la página de la empresa, sino las personas que trabajan en vuestra empresa. Especialmente los fundadores o directivos o perfiles más altos, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que una práctica que se hace poco y se debería hacer dentro de las empresas es empoderar a los profesionales que están dentro de ellas, a los que realmente, sobre todo a los que realmente tienen vocación por ese trabajo, a desarrollar sus perfiles como expertos en un tema, porque eso va a multiplicar las personas a las que va a llegar el mensaje. Si tengo un director de recursos humanos, pues me gustaría que esa persona se especializase en hablar sobre recursos humanos
bajo el prisma de lo que resuelve mi empresa, ¿no? Em, Básicamente es eso, es apoyaros en la gente que tenéis. Para eso la gente tiene que estar primero alineada con el trabajo, motivada con la profesión en la que están y luego pues tener un sentimiento de pertenencia con la empresa. No, no puedes obligar a una persona, igual que no puedes obligar a tu pareja que te quiera, no puedes obligar a un trabajador a que publique en su perfil personal de tu empresa. Si tienes una buena cultura de empresa, si nosotros trabajamos desde las comunidades corporativas, ¿no? Si has desarrollado unos valores, unas actividades que unen a la gente y que entienden que todos estamos en el mismo barco y que es beneficioso para todos, em, pues lo que tienes que hacer es habilitarlos con formación específica para que ellos puedan publicar con garantías, ¿no? Eh, Vale, nada, simplemente comentaros esto, que si estáis publicando, invirtiendo mucho tiempo en publicar en páginas de empresa y descuidáis un poco el perfil personal, las prioridades las tenéis cambiadas, deberéis hacerlo al revés. O sea, yo publico en mi perfil personal y comparto con el de mi empresa, ¿vale? Eh, vale, aquí, antes de cerrar la parte de LinkedIn, el error más caro que veo, y lo veo todos los días, es que si pones un link en el cuerpo del post, os penaliza entre un 40 y un 60% del alcance. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo penaliza cualquier cosa que lleve al usuario fuera de LinkedIn. Entonces, ni siquiera, o sea, ni siquiera es recomendable al 100% poner, oye, dejo el link en el primer comentario porque, o sea, os cuesta menos, aunque os va a penalizar, pero os penaliza entre un 5 y un 10%, que es mucho mejor que un 40 o un 60, sobre todo cuando o sea, hay veces que se necesita poner un link, si es un formulario, una encuesta o lo que sea, pues, que es larga, pues tienes que ponerlo, ¿no? Por eso ahora mucha gente, no sé si lo habéis visto, pone, oye, comenta no sé cuánto, Pepito, y te mando esto por privado, ¿no? Para no poner el enlace ahí directamente y para aprovecharse de lo que aumenta en el engagement, los comentarios, ¿no? Que, bueno, de cierto modo veíamos que, que también tiene impacto, aunque menos que el guardar o el enviar, pero tiene impacto, ¿no? Y en cuanto a los formatos que se trabajan en LinkedIn, pues los datos también están muy claros aquí, ¿no? Eh, los carruseles y documentos lideran con un 24% de engagement, que es 2,5 veces más que el resto. O sea, se comparte mucho más que el resto, ¿no? La multiimagen va en segundo lugar, el vídeo nativo corto algo menos, ¿no? O sea, pero bueno, va también bien, el tercero. Tienen que ser de menos de 60 segundos, no hacerlo muy largo porque la gente no tiene paciencia para hablar. Eh, de hecho, funciona como un 53% más que el vídeo, o sea, mejora el engagement que el vídeo largo, ¿no? El texto puro también funciona muy bien, pero para gancho y tal, y para generar debate, pero bueno, hay que ser buen copywriter para eso también. La recomendación general es que intentéis poner el carrusel porque el scroll deja de ser en vertical y pasa a ser horizontal y eso te lo premia, ¿no? Sobre todo cuando queréis enseñar algo que está estructurado, cuando queréis generar conversación y tal. O sea, perdona, cuando queréis generar conversación quizás yo tiraría más de trabajar bien los copy y el texto y cuando queréis conectar emocionalmente, pues el vídeo puede ser una buena herramienta, ¿no? Vamos a ver un caso real con mi perfil de LinkedIn, ¿no? Porque iba a usar el de otra persona para pedir permiso y tal, pues usamos el mío, que además lo he estado analizando hace poco, ¿no? O sea, yo tengo un poquito más de 18.000 seguidores. Pues en estos 7 años que he estado construyendo presencia en LinkedIn, no en todo he estado activo, pero y bueno, la semana pasada, que fue semana de Semana Santa, que baja todo un poco, ¿no? Publiqué una o dos veces, ya no recuerdo, que generó bueno, más de 1.000 visitas a mi perfil y 194 apariciones en búsqueda. ¿Qué cosas hago bien? Pues bueno, aquí
varios datos que se puede ver, ¿no? Es que para mí 1812 impresiones en una semana es muy poco con respecto a lo que conseguía antes, ¿no? Que antes era raro el post que no pasaba de 5.000. Incluso he tenido post de más de 100.000 impresiones, ¿no? Pero cuando he analizado mi propio perfil, veo tres problemas, em, básicamente, ¿no? Em, el, mi perfil, quizás no está tan optimizado a ser CEO de una empresa y más a buscar negocio. Eh, y en cierto modo me he dado cuenta de que en algunos detalles puede parecer que busco trabajo para que me contraten como trabajador. Y no es el caso. Con lo cual, eso está generando una señal confusa. Tengo que mejorarlo, ¿no? Luego, cuando comparto posts de terceros, bueno, sobre esto también es que LinkedIn todavía está un poco confuso con mi perfil porque llevo publicando sobre comunidades eh, casi 2 años, ¿no? Pero anteriormente, los últimos 4, estuve publicando mucho sobre growth hacking y marketing, con lo cual el posicionamiento era distinto. Y anteriormente he estado con otro tipo de empresas, más de ciberseguridad, marketing y otras cosas, ¿no? Entonces, como he cambiado, sigo siendo director de marketing, pero he cambiado de nicho y el error ha sido usar mi perfil para potenciar esas líneas, en vez de centrarme pues, en marketing, growth y comunidades, y no, pues, no sé, RPs o ciberseguridad o la empresa que me contrataban, pues eso ha creado señales confusas y entonces va a haber un periodo en el que voy a tener que ser muy consistente con lo que publico para que LinkedIn entienda que mi rol es este, ¿no? El segundo es que muchas veces, lo que he comentado, comparto posts de tercera, ¿no? Hago reshares, que se llama, ¿no? O sea, entonces rompo un poco el hilo narrativo de mi perfil. Eh, el, el algoritmo deja de saber si soy un experto en un nicho en concreto o soy un curador de contenido más genérico, ¿no? Y luego mm, tengo, tengo bastante trabajo. Y doy bastantes charlas, bueno, como todo el mundo, ¿no? La agenda también tengo 3 niños pequeños, o sea, la agenda personal no me permite ser tan constante como me gustaría. Entonces, hay semanas donde, o sea, mi regla es intentar publicar al menos 2, 3 veces por semana, pero hay semanas que consigo publicar tres y otras semanas que publico una. eh, y a costa de enfadar a mi mujer, no pasar tiempo con mis niños y retrasar alguna cosa, ¿no? Pero bueno, es la vida. Son cosas que también asumo. O sea, no me agobio con intentar llegar al 100% de la optimización de LinkedIn. O sea, hay que aprender a convivir con ciertas cosas a las que se renuncia en pro de otras, ¿no? Em, y os digo que si yo no sé cuántos seguidores tenéis vosotros en las redes sociales, pero llevo mucho tiempo también investigándola y si voy cometiendo estos errores, no me sorprende luego lo que me encuentro en los perfiles de otras empresas, ¿no? Y es que nadie es inmune, por suerte y por desgracia. Aquí todo el mundo sigue las mismas reglas y el tener cierto conocimiento de esto te da una ventaja competitiva, ¿no? Em, bueno, no sé si es vuestro caso en vuestras redes, si también cometéis los mismos errores o no. Si queréis comentarlo en el chat, pues genial, ¿vale? Para que no, para que sea un poco también más interactivo, ¿no? Eh, bueno, estos datos de 1812 impresiones y visitas al perfil son de la última semana, ¿no? Que es de Semana Santa. Y además he estado también haciendo pruebas de contenido con distintas IAs, ¿no? Para darme la base del post. Lo que normalmente hago, o el proceso que sigo es hacer una investigación profunda sobre un tema que tiene conexión con mi nicho y intento no escribir el post con IA. O sea, de ese estudio escribo yo un post a mano, porque si no hay muchas cosas que se notan. ¿Se puede trabajar la IA para que escriba de forma súper natural y súper orgánica? Sí se puede. Pero bueno, por ahora estoy probando distintas cosas porque es verdad que copiar y pegar directamente de IA, dentro de los 150.000 variables que tiene, por ejemplo, LinkedIn,
para promocionar un post, te digo que muchas son para detectar el contenido que está hecho por IA. Y hay muchísimos patrones que yo, o sea, cuando veo un post los detecto a primera vista y no trabajo con 150.000 variables. Soy un hombre, no soy una madre. Si fuera una madre, lo mismo si trabajo más o menos con ese número de variables. Entonces, y luego también otras cosas que veo que no he puesto aquí, pero que también me penalizan, es que, pues eso, que a veces comparto cosas que me afectan más como persona o gente que no son tanto de mi nicho, pero me pide conexión y la acepto porque puedo ayudarla o creo que puedo ayudarla. Eh, y contenido, pues yo qué sé, desde gente que está en una situación complicada de trabajo o causas medioambientales o algo que a nivel emocional me mueve y me da igual que me penalice un poco LinkedIn, pero creo que o sea, hay cosas que están por encima de eso, ¿no? No están vinculadas directamente con mi actividad profesional, pero y al ser una incoherencia me penalizan, pero es una incoherencia con la red social, pero es una coherencia con Rubén Mancera, ¿no? Em, vale. Eso en cuanto a mi perfil. No sé si os ayuda este análisis. Yo creo que sí, porque son cosas que seguramente muchos compartan, ¿no? Y me he ido a LinkedIn e Instagram porque casi todas las empresas trabajan con alguna de esas dos reglas, ¿no? Luego, un caso de una empresa también que estaba asesorando, ¿no? Antes estaba muy centrado en la página de empresa, hacían comunicados corporativos o sea, dos por semana de forma bastante constante, porque tenían una responsable de comunicación y le estaban llegando como unas 80 personas por post. Ahora lo que hemos trabajado es que, sobre todo el perfil personal del fundador sea muchísimo más activo y es una cosa que es no sé cómo decir, la muerte a pellizcos para un consultor en una empresa es convencer al CEO de que tiene que hacer algo de forma constante. Si hacer un cambio es difícil, imagínate meter un cambio que tiene que hacer de forma constante. Pero es que realmente la gente se centra mucho voy a hablar de baloncesto porque es el deporte que practico, ¿no? La gente quiere ganar partidos, pero no quiere entrenar todos los días. O sea, quiere meter la canasta del último momento y no quiere entrenar todos los días. Y las cosas, la mayoría de las cosas que merecen la pena en la vida no funcionan así. O sea, requiere crearte los hábitos que te van a llevar a ese resultado final. Entonces, trabajamos mucho para que esta persona, por suerte, estaba muy convencido y motivado del trabajo que estábamos haciendo con su empresa, con el diseño de comunidades y de comunicación corporativa, porque había visto otros KPIs que habíamos movido que funcionaban muy bien y estuvo motivado y yo como siempre yo tengo un método, que esto ya a nivel personal lo hablo de pelo, cada vez que quiero hacer algo, le doy un rango para un hábito que me pueda llevar a eso. Imagínate que quiero perder peso o quiero ponerme más en forma, o sea, por ejemplo, ahora llevo varios años que me levanto temprano para hacer ejercicio por las mañanas. Pues no es fácil, obviamente, levantarme a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio, pero yo me dije, mira, no estoy consiguiendo hacerlo a otra hora porque tengo niños pequeños, porque tengo otras cosas. Voy a probar 2 meses, 60 días. Si yo en 60 días no veo ningún cambio de esto, o sea, ya llueve, truene, lo que sea. Si no veo otro cambio, lo dejo. Pero 60 días voy a ser un tractor constante, saliendo a orar todos los días. Y como ves resultado, que mejora tu juego en baloncesto, te sientes mejor, tal, pues al final lo continúo. Igual, aquí, si tú te pones durante 3 meses, voy a publicar 3 veces por semana con esta estrategia, teniendo en cuenta todas estas cosas, no de cualquier forma, obviamente, pues ves si tiene resultado y si merece la pena. Y eso vale para LinkedIn y para perder peso, para lo que queráis. A mí me funciona bien. Entonces, el resultado de esta empresa es que el Dicen, alcance perdona que pasó. te interrumpa, dicen que el Sí. hábito son 21 días, ¿no? 21 días de constancia en un... Eso no tiene mucha base científica, ¿eh? No Tú tiene mucha dices base dos científica. meses, tú dices 2 meses. No, no, es que depende de muchos factores. Depende del punto de partida en el que estés. Si yo digo que voy a aprender polaco en 21 días, ojalá lo consigáis, pero, pero yo no he sido tan bueno, ¿no? Entonces depende del punto de partida, de la dificultad del reto.
O sea, eso de 21 días para dominar no tiene mucho sentido. O sea, está muteada. Para crear el hábito, Para dices, crear ¿no? el hábito, exactamente, para que ya tu cuerpo diga, esta hora es hora de esto, de aprender Pues, polaco, aunque no lo pues domine en 21 días. Pues también depende un poco de la resistencia que tenga mentalmente a ese esfuerzo. Si yo soy una persona que me digo todo el rato, "Buf, yo no soy capaz de hablar en redes sociales, yo no soy bueno en esto, tal, mi resistencia va a ser mayor y voy a necesitar más de esos 21 días. Si cambio mi discurso, mi narrativa y me lo creo y encima hago acciones que van alineadas con esa narrativa, seguramente tardaré menos de lo que espero. Esto es todo, es que es un tema que me apasiona, Sonia. Te Te agradezco vamos mucho a tener la... que traer también para que nos hables de habilidades blandas. Claro, sí, es que o sea, las tres disciplinas en las que yo me muevo más es el diseño de comunidades, growth hacking y behavioral design. Behavioral design es cómo condicionar la mente, o sea, el comportamiento, ¿no? Y trabaja mucho pues esta parte de la mente, ¿no? Y entonces, bueno, pues sobre todo eso. No son 21 días, no son 10.000 horas, porque depende, también se ha hablado que para convertirte experto, si echas 10.000 horas o trabajas durante 10.000 horas, 10.000 horas es como el objetivo, yo lo digo, o sea, siempre pongo objetivos altos, no para que me sirvan como eh, incluso frustración. Hay gente que se frustra. O sea, tengo muchos amigos que le ponen un objetivo grande de cosas y se frustran un montón. O sea, es imposible que llegue a eso, tal. Y yo me pongo objetivos siempre altos, no para frustrarme, sino para motivarme con los hábitos que tengo que generar para pensar en conseguir esas metas. Para ganar 30 euros más al mes, mm, no me creo un hábito. O sea, si quiero ganar, pues 3.000, 30.000, 300.000, lo que sea. Es un hábito grande, ¿no? Si no, no vas a estar motivado suficiente para conseguirlo, ¿no? Em, bueno, pues eso. Con este ejemplo lo que quería enseñaros lo resumo en la frase del final, ¿no? El mismo esfuerzo, el mismo contenido, formato diferente, una estrategia bien pensada y el resultado es 10 veces mejor, ¿no? Y no se pagó ni un euro en publicidad, ¿no? Em, Ahora he querido meter otro bloque, porque no hay formación que se precie hoy en día que no tenga la palabra IA. Eh, entonces, para la gestión de redes sociales sí que hay también muchas cosas, ¿no? que se pueden aplicar. Entonces, bueno, Disculpa, lo primero, Rubén, sí, aprovechamos esta sí, pausa porque cambio, sí, tenemos sí. una pregunta en el chat. Mírala, por favor. Vale, de María Inmaculada, Sí, ¿verdad? María Inmaculada. Dedicado a desarrolladora web y docente de programación, pero actualmente estoy trabajando en el lanzamiento de mi emprendimiento. Es una comunidad digital, pero hacia el sector veterinario, por lo que el nicho es totalmente diferente y mi objetivo de alcance también. ¿Me debería crear otro perfil personal? Gracias. Eh, Como hay un refrán polaco que me dice mucho mi mujer que es, no puedes tener la galleta y comerte la galleta. O sea, no puedes hacer las dos cosas. Exacto. Entonces, eh, tendrías que buscar una narrativa que una las dos cosas y tenga coherencia. Y te permita ser coherente durante un año publicando con esa narrativa y ese juego. Por ejemplo, mi perfil era muy de growth marketing, ¿no? De growth hacking combinado con marketing. O sea, yo soy ingeniero, estudié luego marketing y el growth hacking combina las dos cosas. Por ahí, más o menos, tenía la conexión y la coherencia, ¿no? Y ahora lo que hago es luego estuve mucho tiempo formándome en Behavioral Design y ahora lo que hago es diseñar comunidades donde aplico growth hacking para mejorar esa velocidad de crecimiento, porque las comunidades crean relaciones, las relaciones requieren tiempo y cariño. Entonces, como decía Warren Buffett, no se puede crear, nueve mamás no crean un bebé en un mes. O sea, esas cosas necesitan su tiempo, pero sí que hay fórmulas para intentar acelerar un poco ciertos procesos con cierta experiencia y tal, que se aplican desde Growth Hacking. Y luego con Behavioral Design lo que intento es que el máximo número de personas vayan avanzando en ese crecimiento de miembros dentro de la empresa, ¿no? Con lo cual,
lo que hago es unir tres cosas que aparentemente son diferentes, ahora las veis unidas porque os lo he explicado yo, pero si no, no es fácil unir, oye, diseño de comunidades, pero también hacen marketing, pero también growth hacking y tal, son disciplinas separadas, ¿no? Entonces, lo que te recomendaría es que buscases algún tipo de, de unión de la comunidad o sea, de la comunidad veterinaria con tu trabajo. Porque entiendo que quieres seguir trabajando como desarrollador web y docente, pero también emprender con comunidad digital hacia el sector veterinario. O sea, una de dos, o a lo mejor, bueno, una de dos. O a lo mejor desde tu experiencia como programadora has visto que no hay software que atiendan bien de forma digital a estas comunidades, o a las personas que tienen mascotas, o a los centros veterinarios, o lo que sea. O sea, en algún punto habrás dicho, oye, tiene sentido crear una comunidad digital para el sector veterinario. Y en algún punto ese sentido vendrá también de tu experiencia profesional. Entonces, o sea, sí que puedes crear dos páginas de empresas distintas, si al final lo creas como producto de negocio, o grupos distintos, o sea, puedes crear un grupo, pero tendrás que buscar a nivel personal una narrativa que tenga más o menos coherencia, que es lo que ahora pues, estoy haciendo yo. Eh, Publicar de comunidades, pero siempre con la visión de growth hacking y de behavioral design, ¿no? Espero que te haya ayudado, María. Vale, genial. Luego me cuentas, a ver qué, bueno, ojalá me pueda enterar de a ver qué tal te va. Bueno, si conectas conmigo por LinkedIn, sí que podemos hablar, ¿vale? Eh, bueno, tres aplicaciones de la IA. La primera es mejorar los borradores que tengas o sea, primero, eh, o sea, la captación de información y el análisis de información para crear contenido. Y una vez que lo creas, destilar esos primeros borradores que haces, ¿no? Eh, Vosotros escribir el post con vuestra voz y vuestras ideas y tal. Y la IA lo revisa para ver si el gancho es suficientemente fuerte. Si la CTA, el call to action, está clara. Que a veces no tiene por qué ser una CTA, sino una reflexión profunda o invitarlo a hablar sobre algo, ¿no? La IA va a mejorar lo que habéis escrito y no lo genera de cero. Ya le puedes cargar patrones de copywriters expertos, o sea, copywriter es el profesional dedicado a la escritura persuasiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis usar la IA que os va a ayudar mucho, tanto ChatGPT, hay GPT muy buenos para copywriting, como Claude, no sé, son quizás las principales. Ahora veremos algunas que os pueden ayudar. La segunda es análisis de patrones. Podéis exportaros el contenido de vuestras redes sociales o copiar los posts que más alcance tengan, más comentarios, más mensajes vayan generado, lo que sea, y la IA puede analizar qué estructura funciona y crearos un patrón, una plantilla para posibles posts. Yo no soy muy de patrón y de plantillas, o sea, perdón, soy muy de patrón y de plantillas, pero de tener varios, o bastante, incluso a veces saltártelo, porque somos humanos, no somos máquinas, y los humanos no nos expresamos igual dos veces seguidas. Em, entonces, pues está bien porque te sirven de base, pero luego siempre darle el toque auténtico, ¿no? Y la tercera, que es la que más tiempo ahorra, es multiplicar el contenido. Eh, Esta charla que estáis viendo, si responsable, hubiera que no sé si lo hay, Sonia, aquí me lanzo a la piscina. Si hay un responsable de comunicación de los CADE o de lo que sea, o de Andalucía Emprende, pues podría sacarla, de esta charla, sacar varios artículos, porque es una charla de 1 hora y media, de esos artículos sacar varios posts para redes sociales, sacar carruseles, sacar contenido en LinkedIn con puntos clave, tres historias de Instagram, un post para Facebook y parte del contenido para una newsletter. Y la idea y el contenido es el mismo, más con menos. Hacer más con menos. Los formatos son distintos, pero parte de la misma idea. Y eso sí que la IA también te ayuda a ser muy eficiente, ¿no? Em, bueno, pues básicamente es lo que acabo de contar. Creo que me he adelantado a la slide, ¿no? Eh,
para quién, o sea, voy a poner ejemplos concretos para quién funciona. Eh, te tomo aquí la creatividad de ponerme distintas. Es que antes usaba fotos de gente concreta, pero luego me da cosa porque siempre tienes que ir pidiendo permiso y tal. Y ahora, como la IA te permite ser quien quiera, pues bueno, usa ahí la foto. ¿Cómo la puedes usar? Suponiendo que pensaba un poco que también la audiencia que tenemos hoy es, pues, puede ser un experto, un consultor o alguien solo emprendedor, como se dice, ¿no? Eh, que quiere trabajar su marca personal, ¿no? Pues eso, optimizar los borradores antes de publicar, analizar qué posts funcionan mejor, mensajes de bienvenida personalizados a escala. Eso se puede trabajar con herramientas que usan IA y automatizaciones y crear una newsletter cargándole esos mensajes que tú has escrito o esos posts que tú has escrito para que detecte tu bot, te puede crear una newsletter con distintas ideas sueltas o con, si haces una newsletter semanal, pues si has publicado 4 o 5 veces, pues te hace una newsletter sobre esos temas. Para un emprendedor, igual, también te puede crear ideas de contenido súper rápido, definir dentro de un nicho, estudiarlo bien, crear una propuesta de valor, eh, responder comentarios de conversaciones que ya se estén dando sobre ese contenido eh, para generar alcance también, que esa es otra cosa que no he comentado, pero por ejemplo en LinkedIn los comentarios a veces tienen más alcance que los propios posts. O sea, si hacéis un comentario bien hecho de una persona relevante en un nicho concreto, os puede dar más visibilidad que un propio post en tu perfil, ¿no? Yo ahora sí que estoy haciendo mucho eso y de hecho os ponía que el alcance que había tenido la semana pasada era de 1.800 y pico y hice un comentario que tuvo casi 3.000 en otro post de un experto en otro tema, ¿no? Y luego como pyme, pues te puede ayudar a desarrollar ese personal branding que se llama, ¿no? De los empleados clave, lo que se llama también social listening, que es la escucha activa de ver qué tema hablan tus clientes, depende en qué red social. Se pueden trabajar los mensajes directos de forma hiper personalizado, que suelen tener buenas respuestas si lo haces bien. Y luego, lo que hemos hablado, de una charla, hacerte X post, X, o sea, una edición de newsletter, 3 historias, lo que sea, ¿no? O sea, reconvertirte un contenido en varios formatos. El flujo, bueno, hay que puesto aquí el flujo correcto, pero esto también es subjetivo. Es el correcto que creo que tiene sentido para mí, ¿no? Em, por ejemplo, para LinkedIn, tienes la idea, ¿no? Generas un gancho, una pregunta, un dato inesperado, una afirmación que genera fricción eh, entre 8 o 10 palabras que tiene que parar automáticamente ese pulgar que hemos hablado de la gente para que no haga scroll, ¿no? Para que tengan que pensar bien antes de seguir avanzando, ¿no? Luego, un par de líneas de contexto, de por qué ese tema es importante ahora, qué le pasa, qué gente se debe reconocer en lo que escribe. Luego, genera contenido de valor muy concreto, accionable, sin broza, sin relleno. Ten en cuenta que, por ejemplo, LinkedIn se recomienda escribir post de unas 1.200, entre 1.200 y 1.500 caracteres, ¿no? Pues más largo no generan más tracción y sí más esfuerzo. Y bueno, más cortos se pueden hacer, pero esa es la cantidad más o menos estándar, ¿no? De los posts que más viralizan. Eh, entonces, si lo quieres hacer bien, no hay espacio para el relleno, ¿no? Cada línea tiene que ganarse el derecho de estar ahí y tiene que darle derecho a la siguiente. Luego usar, pues eso, un ancla de credibilidad o de autoridad, ¿no? Un dato, un caso, algo que has vivido tú, algo personal también, o algo de un experto, también puedes apoyarte en ello. Eh, y aquí es donde deja de ser una opinión y se convierte en una perspectiva fundamentada, ¿no? Cuando aporta datos externos. Y luego, pues puedes usar una CTA al final que invite un comentario, que no lo exija, pero que invite un comentario. Eh, no sé, a mí me gusta muchas veces intentar usar el humor porque creo que la gente conecta también bien. Eh, y para Reels en Instagram, pues la lógica es la misma, ¿no? De 0 a 2 segundos, pues crear ese gancho visual o verbal, la pregunta más fuerte o la afirmación más fuerte que tenga, si no la pone ahí, el resto da igual, porque la gente no lo va a ver.
de 8 a 10 segundos la promesa, lo que el espectador o la persona que lo está viendo va a obtener si se queda. Luego el contenido de forma directa, sin introducciones, sin clichés de... Como ya os he contado antes, es una aporta nada. Y luego el remate final, pues con la, la retención, o sea, ese elemento de retención, ¿no? Que puede ser una pregunta, un cierre que conecte con el inicio, eh, y lo que evite que, o sea, lo que hace que la gente llegue al final, ¿no? Eh, bueno, yo un poco sigo esta secuencia de tengo la idea, como he comentado, normalmente sobre esa idea intento realizar un estudio profundo en alguna IA que me aporte datos científicos que haya sobre eso, o sea, estudio validado, incluso libros o lo que sea. Con eso escribo el borrador, yo ya tengo mis IAs creadas para que me generen un borrador con ese contenido y ya a partir de ahí lo trabajo yo a nivel personal para que tenga mi toque personal, aunque la IA ya escribe bastante similar a cómo yo me expreso. Y luego, bueno, lo bueno es que no escribe con acento de Jaén, no se come las letras del final, pero por lo demás bien. Luego le doy una vuelta con los siguientes filtros de mejorar el gancho, mejorar la CTA, que tenga la estructura, pienso si alguien lo compartiría porque es útil y tal. Eh, y luego lo publico y lo intento poner pues en distintos grupos de difusión o lo que sea, o compartirlo pues con la gente que creo que le puede ayudar, ¿no? Em, Perdona, Rubén, ¿no nos quieres decir qué herramientas de ella usa? justo. ¿Has visto esta slide, no? Qué buen timing, qué buena sincronización, Soria. Pues algunas herramientas de ella que utilizo. Para generar ese estudio principal, pues puedes usar desde Perplexity a ChatGPT o a Cloud, lo que sea, ¿no? Cloud, o cualquier LLM que se llaman de calidad, ¿no? Así hago el estudio y hago los primeros borradores y no los genero desde cero. Yo ya tengo tanto en ChatGPT como en Cloud, eh, tengo hecho para que más o menos escriba eh, como me expreso yo, escriba de forma natural, no como una IA, o sea, evitando ciertos patrones que conozco, y le pido también que utilice ciertas reglas que muchos copywriters expertos, pues, bueno, pues han recopilado en libros suyos y cosas así, ¿no? Digamos que son esos tres, o sea, aparte de la información sobre el tema concreto que quiero hablar, le doy siempre esos tres parámetros. Cómo soy yo, cómo me expreso, consejos de escritura persuasiva y qué cosas no quiero que haga para que no suene IA, ¿vale? Eh, Vale, bueno, luego utilizo mucho, sobre todo con clientes, porque con LinkedIn, que es la que suelo publicar yo, lo hago manual, porque así me obligo a revisar y tal. Pero, por ejemplo, con clientes, cuando le he asesorado, me gusta mucho Metricool, porque es fácil de programar el contenido, luego si queréis os puedo mandar enlaces de estas herramientas, ¿no? Em, es fácil programar el contenido, te dice a qué horas, según tu perfil, es recomendable publicar. Y no sé, me resulta fácil porque lo tienes todo en un mismo sitio y además te genera informes que son bastante útiles. Eh, y eso, desde pues, qué post generaron más alcance, cuál es la mejor hora, cómo estás frente a tu competencia, incluso con el plan gratuito tienes para empezar, ¿no? Luego uso Canva, que no solo para diseñar, sino también para redimensionar el contenido, adaptar esos formatos que hemos dicho de LinkedIn a otras redes o a newsletter o al que sea. Y en 20 minutos tienes resuelto prácticamente todas las publicaciones de la semana, con vuestros colores, tipografía, logotipos y tal. Sí, Metricool está muy bien. Em, Vamos, y luego, si estás creando negocio digital, temas formaciones, eh, comunidad, membresía y cosas así, me gusta mucho Memberfy, colaboro con ellos y es para el precio que tiene, me parece una herramienta súper completa
con soporte en español y lo que más me gusta es la implicación que tiene con el éxito de las comunidades que se alojan allí. Porque no lo publican mucho, pero tienen un programa de acompañamiento, porque ellos entienden perfectamente que si las comunidades que están dentro o las formaciones que están dentro no monetizan, no van a renovar la suscripción. Entonces, tienen unas sesiones con expertos que le ayudan de todo, desde cómo diseñar las comunidades a, a crear campañas de anuncios, a cómo vender y cerrar, o sea, esa llamada al miembro para que se una a la membresía, todo, ¿no? Entonces, me gusta mucho por esas tres cosas sobre todo, ¿no? Y sobre todo que es 100% en español. Em, y luego en LinkedIn hay varias también, como Apollo, Closely o Galaxy, que es la que he puesto aquí. No son herramientas baratas, pero sí que te permiten mandar mensajes automatizados, personales. Eso es un oxímoron, ¿no? Personalizado, automatizado. Pero sí que te permite, con los límites que marca la red social, pues sabéis que no podéis enviar 10.000 mensajes en una semana en LinkedIn porque te cierran el perfil súper rápido, eso tiene unos límites, pues con esos límites, de forma ya automatizada, tú puedes coger una búsqueda en LinkedIn, por ejemplo, me lo invento, no sé si es el caso, pero directores de centros de veterinaria o médico veterinario, lo que sea. Eh, Te sale una búsqueda, imagínate, con 500 perfiles en toda España, le puedes poner la ubicación, que esa búsqueda te la guarda en Galaxy y puedes crear una secuencia de mensajes que van a todas esas personas y lo envías desde tu perfil. eh, y aquí la clave y lo difícil es ser humano, o sea, sonar a humano. Porque también mucha gente ya empieza a usar estas cosas y empieza a estar saturada la red. Entonces tienes que ser bastante creativo, ¿no? Em, no sé, o sea, hay formas muy curiosas desde usar el humor a mil cosas y que no se vea que lo que quieres es vender desde el principio, sino crear conexiones que para eso se supone que deberían ser las redes, ¿no? Eh, bueno, eso es básicamente como un stack de herramientas que podía estar bien. Pero siempre pongo el spoiler este, ¿no? De que tengas un martillo no te convierte en carpintero. Porque si no tienes estrategia detrás y utilizas bien cosas, viralizar es lo peor que te puede pasar. O sea, lo peor que puedes hacer es que diseñes un producto y malo y tengas muy buena estrategia de marketing. Porque entonces tienes un negocio de una sola bala. En cuanto la gente lo pruebe, va a empezar a hablar mal y va a ser contraproducente. Siempre que asesoro una empresa, le digo, primero trabaja el producto o el servicio para que genere Eh, recurrencia. Y cuando consigues la recurrencia, entonces ves cómo funciona la conversión de tu página web, de tu landing, de tus cosas. Y luego ya cuando tienes todo eso optimizado, porque si al final tienes una landing que está mal hecha y la gente que entra no está motivada para dejar sus datos, de nada te sirve que tengas un buen producto o que inviertas mucho en las campañas de atracción de gente a esa landing. Y por último, ya cuando tienes todo eso optimizado, entonces quemas los barcos con campañas de marketing, ¿vale? Eh, Eso, en principio la IA no te quita parte del trabajo, sino, o sea, lo que te quita es la parte repetitiva, ¿no? Para que podáis dedicar tiempo a lo que aporta valor, ¿no? Eh, o sea, a vuestro criterio, a vuestra voz, a vuestra experiencia, ¿no? Tenemos aquí una pregunta, ¿no? sí, Rubén. Eh, Alberto Metricool. Morante. Sí, 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 justo eso hace Alberto. Justo eso hace Metricool. Tiene un plan freemium que está muy bien. O sea, te diría que para empezar, con el plan gratuito, vas a ir de sobra, ¿vale? Ay, aquí nos ha copiado el texto, pero bueno, era una recopilación de un poco de lo que habíamos visto. Voy a ir muy rápido, ¿no? Publicar con consistencia, o sea, cosas que sí funcionan. Publicar con consistencia, el gancho en la primera línea, los carruseles, el vídeo corto, el perfil personal antes que el de la empresa. El link, si lo tenéis que meter en el primer comentario, nunca en el post. Eh, las palabras clave en las primeras líneas de los textos. Eh, que intentéis generar guardados de vuestro post o de vuestras publicaciones y comentarios, no solo likes. Intentar responder a los comentarios
de forma más o menos rápida. Em, Sobre todo en la primera hora, porque es la ventana en la que el algoritmo los tiene más en cuenta. Y lo que no funciona, pues poner el link dentro, o sea, las cosas que digo, poner el link dentro, copiar el mismo contenido para todas las redes sin adaptarlo, publicar sin gancho, meter más de 5 hashtags. eh, si te quieres posicionar como experto, yo no pondría el Open to Work de LinkedIn, porque eso confunde al algoritmo y diluye un poco el posicionamiento de experto. Eh, Usar la página de empresa, hay algún micro que está abierto. Eh, Estoy yo intentando, pero no puedo silenciarlo. vale, vale. Bueno, publicar por publicar, porque el volumen sin sentido también se penaliza. Y ignorar los mensajes directos y los comentarios también está penalizado, ¿no? Porque el algoritmo mide la conversación bidireccional. Y un perfil que no responde, pues también resta punto de relevancia. Eh, y bueno, como un ejercicio que os podría poner, si queréis ponerlo en práctica, pues para hacerlo en las próximas semanas, es revisar todos estos puntos, ¿no? De lo que habéis estado haciendo y cómo lo vais a cambiar, ¿no? Eh, Auditar vuestro perfil con esos puntos que hemos visto, pensar en eso antes de publicarlo, si alguien lo mandaría a un amigo, a alguien que tuviera el problema que nosotros resolvemos, si no, darle una vuelta e iterarlo. Y la tercera es que probéis. Yo cada semana intento probar, salen millones al día, al minuto. En esta charla seguro que han salido 3 o 4 herramientas de IA. Intento cada semana mejorar, o una de dos, o probar una herramienta nueva o profundizar más sobre las que tengo, las que veo que van teniendo sentido, para no quedarme un poco atrás, ¿no? Eh, bueno, esta frase es que me parece muy reveladora para las redes sociales, ¿no? Que el alcance lo da el algoritmo, pero es verdad que el impacto lo da la autenticidad, ¿no? Y poco más, vamos justo a tiempo. Me hubiera gustado dejar algo más de tiempo para... Pero bueno, me puedo quedar 3 o 5 minutillos si tenéis alguna pregunta. Aquí tenéis mi perfil de LinkedIn. Está en preventa el libro de comunidad de impacto, que es eh, cómo se diseñan las comunidades. Después de más de 2 años estudiando comunidades, pues hemos visto patrones de diseño que tienen las comunidades que más éxito tienen. Y junto a Juan Parodi, mi socio, publicamos con Anaya este libro. Y bueno, nada, por si también os interesa estar en ese nicho, pues genial. Y ya está, Sonia. Muchas gracias, Atento a preguntas, quien Rubén. quiera abrir el micro, lo que sea, y si no, pues Muy bien, pues si queréis levantar la mano y abrimos el micro para que podáis preguntar ya que ha terminado Rubén hablando, que ya también nos escuchamos. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de irnos, estamos abiertos a que le preguntéis a Rubén cualquier duda. Aprovechad que tenemos aquí exacto. al experto a disposición. Aquí tenemos. Bueno, nos da las gracias, Alberto. Vale, gracias Alberto, a ti. Cualquier duda que tenga, verás que, por ejemplo, Metricool es muy sencilla de usar y el soporte funciona bastante bien. O sea, tienes cualquier duda y te lo resuelven rápido. Gracias, Muchas Carmen. gracias a todos y a todas por la asistencia. Parece que no hay preguntas. Rubén, ha sido un placer. Nos dejas con la boca abierta. Hay mucho Que que rascar. trabajar, mucho que Sí, trabajar detrás. sí, sí, desde luego, desde luego. Nada, bueno, simplemente Muchas estar gracias. atentos tanto si sois emprendedores, lo vais a poder usar, como si sois técnicos de CADE que asesoráis a otras empresas, está atentos de si sus negocios son potenciales para crear comunidad. Y si es así, pues ya sabéis, trabajar mucho las páginas de empresa, pues el diseño con encuestas para atraer miembros y cosas así, ¿no? Que creo que está bien. Gracias a vosotros. Que Muy tengáis bien. una buena mañana. Pues muchas gracias y Chao. nos vemos. Decir antes de irnos, pues que como sabéis, tenemos los jueves Emprendecon. Mañana de 11 a 1 continuaremos con el itinerario Emprendecon. Concretamente os digo, mañana tenemos, que no sé ni el día que vivo, 9 de abril, Canvas del modelo de negocio. ¿Vale? De 11 a 1. Y los miércoles tenemos las colaboraciones con el SECOT de 9 y media a 11 y los
jueves Emprendecon de 11 a 1, ¿vale? Para toda nuestra oferta formativa la podéis encontrar en Agenda Emprende. Y nada, nos vemos mañana para los que queráis acompañando en Emprendecon. La semana que viene con Secot otra vez el miércoles. A Rubén, muchísimas gracias.